Respira hondo y abre tu corazón. Ha llegado el momento de tu encuentro con la verdad. Comienza tu programa, Conociendo más, tu espacio para conocer la palabra de Dios. bienvenido. Hoy vamos a abrir un expediente que, literalmente, cambió el curso de la historia. Pero ojo, no lo vamos a ver desde la fe. Lo vamos a analizar bajo la luz fría y dura de la ley. ¿El juicio de Jesús fue realmente un acto de justicia o fue más bien una farsa legal? Miren, la historia la conocemos casi todos, ¿no? Pero los detalles legales, esos no tanto. La pregunta clave aquí es, ¿se siguieron los procedimientos de la época? ¿O fue, desde el principio, una condena ya decidida? Vamos a intentar responder a eso. Bien, para reconstruir este juicio, lo primero es lo primero. Hay que ver la evidencia. Y las fuentes principales que tenemos, no son exactamente lo que hoy llamaríamos transcripciones judiciales. Para nada. Y aquí está el punto clave, ¿eh? Los evangelios no son actas de un tribunal, son biografías teológicas. ¿Qué significa esto? Que su propósito principal era revelar un mensaje divino, no documentar un proceso legal paso a paso. Por eso, toda la narrativa se enfoca mucho más en el por qué pasaron las cosas que en el cómo exacto ocurrieron. Ok, para entender bien el juicio, primero hay que entender el tablero de juego. Y la Judea del siglo I era un lugar legalmente muy complejo. Había dos sistemas de poder que chocaban constantemente. A ver, por un lado teníamos al Sanedrín, que era el consejo judío que manejaba la ley religiosa local. Y por el otro estaba el poder imperial de Roma, nada menos. El Sanedrín podía juzgar, sí, pero, y este es el detalle que lo cambia absolutamente todo, solo Roma tenía el poder de la vida y la muerte. A ver, esto de un juicio justo no es una idea moderna, Para nada. La ley judía de esa época tenía reglas súper claras para garantizar lo que hoy llamamos debido proceso. Por ejemplo, los juicios debían ser públicos y durante el día. Eran principios diseñados para evitar condenas apresuradas. Principios que, como vamos a ver, aquí parece que se los saltaron todos. Todo arranca con el arresto. Y justo desde ese primer momento, al amparo de la noche, el proceso empieza a desviarse, y mucho, de lo que marcaba la ley. Es que, la secuencia es increíble. Jesús es arrestado de noche y llevado a un interrogatorio privado e informal. Fíjense bien, primero lo arrestan y luego se ponen a buscar testigos. Es el mundo al revés. Es como detener a alguien y después preguntarse, bueno, ¿y ahora de qué lo acusamos? Una inversión total de cualquier proceso justo. Aquí ya es evidente cómo se van acumulando las violaciones a la ley. La ley exigía un juicio de día y este fue de noche. Exigía que fuera público, y fue en una casa privada. Exigía castigar a los testigos falsos, y aquí no pasó nada. Ni siquiera había cargos formales antes del arresto. Fue, en esencia, un juicio clandestino. Y con este proceso tan irregular, el Sanedrín llega a su veredicto, culpable de blasfemia. Ya tenían su condena, pero de repente se toparon con un muro infranqueable. Ellos no tenían el poder para ejecutar a nadie. Así que como el Sanedrín no podía aplicar la pena capital, el caso tuvo que escalar. Y escaló hasta el único hombre en toda Judea que sí tenía el poder sobre la vida y la muerte. La sentencia de muerte del Sanedrín en la práctica no era más que una recomendación. Para que se convirtiera en ley, necesitaba la firma de Poncio Pilato, y esto obligó a empezar un segundo juicio completamente nuevo, pero ahora bajo las reglas de Roma. El caso estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Lo que vemos aquí es un clásico juego político de pasarse la papa caliente. Pilato no quería esa responsabilidad, así que se lo manda a Herodes. Herodes se burla un rato, pero tampoco quiere tomar la decisión, y ¡pum!, se lo devuelve. Nadie quería mancharse las manos. El juicio se había convertido en un problema político que nadie quería resolver. Porque hay que entender algo sobre Pilato. Su objetivo principal no era la justicia, era mantener el orden. Sobre todo durante la Pascua. Una época súper volátil. Estaba presionado por la multitud, por las élites religiosas, y su decisión final iba a ser guiada por el pragmatismo político, no por el debido proceso. Al verse acorralado, con la posibilidad de un motín en sus manos, Pilato encontró una solución, y esa solución fue, simple y llanamente, cambiar la naturaleza del crimen. Es que pensemos, la blasfemia era un asunto judío. A Roma, la verdad, no le podía importar menos. Para justificar una crucifixión, una ejecución romana, el cargo debía ser político.
Así que la acusación se transformó en algo que el imperio sí se tomaba muy en serio, una amenaza directa al poder del César. Como era la costumbre romana, el cargo oficial se colgó en la cruz para que todos lo vieran. Esa inscripción, el famoso titulus, no decía blasfemo, no, decía rey de los judíos. Para cualquier ciudadano del imperio, el mensaje era clarísimo. Este hombre muere por desafiar a Roma. Y con ese simple acto, la transformación legal estaba completa. Al autoproclamarse rey, Jesús fue condenado no por un crimen contra Dios, sino por un crimen contra el Estado: sedición. Un desafío directo a la autoridad máxima del emperador. Entonces, para resumir, el proceso empezó ante el Sanedrín con un cargo de blasfemia, bajo la ley judía, y terminó ante el gobernador romano con un cargo de subversión bajo la ley romana. Son en realidad dos juicios, dos sistemas legales y dos crímenes completamente distintos. Al final, el juicio de Jesús es una mezcla compleja de ley, política y fe. La pregunta que sigue resonando 2000 años después es: ¿fue condenado por lo que dijo o por lo que representaba para el poder de turno? Una pregunta donde inevitablemente la historia y la teología se cruzan. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.